Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, el concreto necesita tres aspectos, que uno va a ser la resistencia, ya, la resistencia, ya, la resistencia. Segundo, va a ser la manejabilidad. ¿Manejabilidad en qué sentido, no? De que tiene que ser fácil colocar, ¿no? El concreto. Luego, como tercero, va a ser la durabilidad. Ya, tiene que ser una durabilidad, tiene que tener una durabilidad, nos indica. ¿Cómo es eso? ¿Cuándo podemos, digamos, encontrar la durabilidad? Según estudios, nos indica que concretos superiores a, a 300, ¿no? 300 kilogramos por centímetro cuadrado, ciertamente. Y ellos va a tener, digamos, una relación de agua-cemento menor. Es como decir, relación agua-cemento. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, en nuestro diseño, a veces nos pides, lo que indica de que si tenemos una relación de 0,72, es decir, que ese concreto, una relación, digamos, ¿no? Vamos a mencionar aquí. Si es que tenemos una relación de agua-cemento 0 una relación 72, es decir, que ese concreto va a ser no estructural, va a ser poroso, dice, ¿ya? Entonces, por lo general, estos concretos van a tener una resistencia de 100 kilogramos por entre centímetros cuadrados, ¿ya? Centímetros cuadrados. Ahora, nos indica también que si nosotros vamos a tener una relación de agua-cemento 0,68, ¿ya? 0,68, digamos, ¿no? Ese concreto va a ser, va a tener una resistencia por lo menos de 175, ¿ya? De kilogramos entre centímetro cuadrado. Ya está. Ahora, los que tengan una relación entre 0,63, así vamos a ponerlo, a 0,58, ¿no? Por lo menos, ¿no? 0,58, 58 van a tener una resistencia al esfuerzo de compresión de 210, ¿ya? 210 kilogramos entre centímetro cuadrado, ¿ya? Ahora, si a menor relación de agua y cemento, entonces va a aumentar pues nuestra resistencia, ¿no? Va a ser mayor nuestra F sub C, ¿ya? Es lo que nos quiere indicar en ese punto, ¿ya? A ver, este voy a borrarle. Y ya está. Muy bien. Ahora, por ejemplo, aquí
Introducción. ¿Qué nos dice? A ver, las estructuras como los seres humanos, ¿no? Pasan por varias etapas. Eso quiere decir que uno puede ser, digamos, joven, relacionado al concreto, digamos, un concreto colocado reciente, tiene una etapa de adultez, ¿no? Y pues ya pasó también, con los años, ya cumplió con la vida útil. Y aquí indica hasta que el deterioro se hace evidente, que aquí podemos ver en este punto. Ya, en este punto, por ejemplo, vemos que hay una exposición del acero ya, ¿no? ¿No? Una corrosión ya. Por ejemplo, por los suelos, ¿no? Puede ser que los suelos sean nocivos, ¿no? A sulfatos, ¿no? Entonces, ello va a afectar, pues, ¿no? A la vida del concreto. Como que aquí nos indica, ¿no? No hay estructuras eternas, pero existen técnicas modernas que nos permiten diseñar y construir estructuras durables. Entonces, para que este concreto sea durable, ¿no? Tiene que ser no poroso, como hemos indicado anteriormente. En el tiempo, no estamos hablando de estructuras durables en el tiempo, no poroso y compacto. Y, y libre de sulfatos expuestos. Y si hubiera, entonces vamos a adicionar algunos componentes a ellos. Eh, a ver, aquí por aquí estaba viendo alguna normativa. Aquí. Este es el código ACI 318-19, 19, vemos aquí en la tabla, 19.3.3.2.1, ¿ya? Y donde nos indica, ¿no? Digamos, los suelos, digamos. Suelo 1, aquí tenemos clase de exposición, ¿no? S1 o S0, ¿no? S1, a ver, voy a ampliar un poco, ¿ya? S0, S1, S3, S2 y S3, ¿no? S3 va a tener dos opciones, opción 1, opción 2, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica aquí? Eh, máximo, ¿no? Parámetros que de sulfatos. A ver, ¿quién está esperando? Xavier Cucho Condori. Mm. Hay otra tablita también, antes que, a ver, voy a ubicarlo. Ahí la otra tablita. Hay otra tablita para explicarle los sulfatos, los parámetros. A ver, ya bueno. 368. Aquí está, ¿ya? Aquí está. Esta sería la tablita, ¿ya? Esta tablita, voy a hacerle un... ¿Ya qué nos indica aquí, no? La tabla 19.3.1.1, ¿no? Categorías y clases de exposición. ¿Ya? Sulfatos, ¿ya? Entonces, suelo S1 o S0, S1, S2, S3, ¿ya? Entonces, ¿qué nos indica aquí? Sulfatos. Aquí. Debe ser menores a 0.10, ¿ya?
0.10. 0.10. En el suelo, dice aquí. Ojo que aquí estamos hablando del suelo, ¿no? Aquí también nos habla del agua, ¿no? Partes por millón, dice, ¿no? Aquí en este caso. Por ciento en masa, dice, ¿no? Bueno. Ahora en el suelo debe haber, digamos, menor a 0.10, nos indica, ¿ya? 0.10. Ya, ahora para el tipo S1 debe estar el parámetro 0.10. Los sulfatos deben estar menor a, desde 0.10 a 0.20, menor. En el caso de agua, de 150 a 1500, ¿no? Ya está. Ahora, para el suelo 2, 0.20 y 2, ¿no? 2. Ahora, alta exposición, ¿no? Mayores a 2. Y de igual forma, pues, ¿no? Por ejemplo, en el agua, suelo 3, mayores a 10.000 partes por millón, ¿no? Ya está, ese parámetro. Muy bien. Entonces ahí, si tenemos, digamos, esos parámetros, entonces ya podemos clasificar, digamos, si estamos en el suelo S0, S1, S2 o S3. Ya, muy bien. Ahora pasamos a la tabla, a la tablita que estamos viendo, 19.3, 19.3.2.1. Aquí está, esta tablita, ¿no? Entonces, requisitos para concreto por clase de exposiciones. A ver, ya, muy bien. Y aquí tenemos igual forma, ¿no? S0, S1, S2 y S3, que tiene dos opciones. Máximo, máximo, ¿no? Esto va a ser relación agua-cemento, ¿ya? Para el tipo S1 no se tiene ninguna, no aparece aquí, ¿ya? Y en este punto tenemos como 2500, ¿ya? Sin restricción. Requerimientos adicionales, ¿no? ASTM 150 sin restricción. El tipo de cemento va a ser aquí, ¿ya? Tipo de cemento, ¿no? Podemos usar cualquier tipo de cemento, nos indica aquí. ¿Qué podemos límite en cemento material? ¿Qué? Cloruro de calcio mezcla, dice, ¿no? Sin restricción tampoco, no hay problema. Ahora, para el tipo S1, relación agua-cemento, ¿ya? 0.5, ¿no? Relación 0.5, vamos a tener una resistencia mínima de 4000, ¿no? Y, para ello podemos usar un tipo de cemento 2, ¿no? Tipo 2, ¿ya? O, de acuerdo a STM C595 MS, ¿ya? Y podría ser también, si usamos esta normativa, este tipo, ¿no? Y de los cloruros o adiciones que podemos usar, no hay restricción. Ahora, en el tipo de cemento, que diga el tipo de suelo, 2, y que tenga una relación, ¿no? Digamos que vamos a poner nuestro concreto a un tipo de suelo 2, y el concreto va a tener una relación de agua-cemento 0.45, ¿no?
vamos a tener un concreto de 4.500. ¿Ya? 4.500 y podemos usar aquí el cemento tipo 5, nos dice. ¿Ya? Ya, esto va a estar más o menos, la resistencia va a ser, aquí justo no le he puesto, ese uno va a ser 170, más o menos, ¿no? 170 kilos por centímetro cuadrado, ¿ya? Y esto, por lo menos, va a estar una resistencia de 280, ¿ya? Kilos por centímetro cuadrado. Entonces, a ver, estoy mal. Vamos a corregir aquí. Aquí estoy mal. Vamos a corregir. Ya, esto sería 170, ¿ya? Kilos por centímetro cuadrado. Y esto sería 280, ¿no? Use un concreto mínimo, nos indica que a ese tipo de suelo, ¿no? 280, ¿no? Y para el tipo de suelo 2, use una relación de 0,45, ¿no? Y una resistencia mínima de 310, ¿ya? Kilogramos por centímetro cuadrado. Y ahora, ¿qué tipo de cemento puedo usar? Tipo 5. Y también puedo usar un HS, de acuerdo a la normativa C595, de acuerdo a la normativa C1157, puedo usar algún cemento HS. ¿Ya? Y aquí cloruro de calcio no permitido. ¿Ya? Ahora, en la opción de suelo 3, es decir, de que este suelo va a tener alto contenido de sulfatos, ¿no? Mayores a 2. Y aquí tenemos dos opciones que nos indican, ¿no? Dos opciones. Que es, puede usar usted una relación de agua-cemento, una relación. ¿Qué es una relación de agua-cemento? ¿Ya? De 0,45 o también 0,40, ¿no? O sea, un poco más, menos agua, ¿no? Menos. Entonces, y, y una resistencia de F sub C debe ser de 310 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y aquí puede usted usar ¿qué nos indica aquí? Un cemento de tipo 5 más pusolanas, ¿no? O cemento de escoria, ¿no? Que tenía un porcentaje de agregar, que se podía agregar. O también puedes usar, usted dice, un cemento HS, ¿ya? Un cemento, o en el caso de esta normativa C1157 de la STM, podría usar un cemento HS más pusolanes, ¿no? Entonces, no permitido en el caso de calcio, cloruro de calcio, no se podría adicionar. Ahora, en la opción 2 del tipo suelo 3, si yo uso una relación de agua-cemento 0,4, voy a tener una resistencia 350, 350 kilos por centímetro cuadrado. Tipo de cemento a usar, tipo 5. Y de acuerdo a esta normativa, HS, y de acuerdo a esta normativa, un HS también, ¿no? Que no me permite la adición de cloruro de calcio, una mezcla. Ya, muy bien. De las relaciones, ya les indiqué, ¿no? Ya, muy bien, voy a borrar
Ya está. Ahora, durabilidad, ¿no? Bueno, aquí nos da un concepto, el concepto moderno de la durabilidad, ¿no? O sea, antes se hablaba mucho de resistencia, ¿no? Hoy por hoy ya el concreto tiene que ser durable, ¿no? ¿Y qué dice aquí, no? El concepto de moderna durabilidad. Involucra la definición de la vida útil de la estructura, ¿no? Entonces, la durabilidad se va a dar en los años, la vida útil de la estructura, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la vida útil? Dice, nos indica. Periodo durante el cual la estructura mantiene sus condiciones de servicio, ¿no? Como que seguridad, funcionalidad, aspectos estéticos, ¿no? Aspectos estéticos, obviamente, que no se va a corroer, pues, el acero, ¿no? Requerimiento solo, requiriendo solo un mantenimiento preventivo. Dice. Y no, pues llegará hasta la demolición, ¿no? Ahí nos indica. Entonces, en nuestro medio hay dos, hay en sí la norma técnica peruana, ¿no? Norma técnica peruana, peruana que referido a concreto, que es E060, ¿no? 60 y la normativa internacional que va a ser el ACI, así, 318, ¿ya? Es una normativa americana, pero al final nos indica que estas dos normativas van a ser homólogas. Son iguales en sí, pues, son copias en sí, ¿no? O sea, prácticamente nuestra normativa es una copia del ACI 118, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere indicar aquí? ¿No? Para la durabilidad, digamos, yo tengo que tener un estudio de mecánica de sólidos, ¿no? ¿Cómo está, digamos, mi estructura? ¿En dónde voy a realizar, digamos, yo tengo una columna, una edificación, ¿no? Mi fundación, y bueno, entonces estos aspectos, mi suelo, ¿en dónde está fundado? ¿No? Entonces yo tengo que saber si tengo sulfatos, ¿no? Y si yo tengo sulfatos, ¿qué tipo de cemento voy a usar? ¿No? Pues si yo tengo sulfatos, entonces aquí, ¿qué nos indica en la tabla? En la tabla 19.3.2.1 del ACI 318 nos indica que para el suelo 3, si es suelo 3, alto mayor a 2, mayores a 2, sulfatos a 2, que tendría que usar a cementos tipo 5, ¿verdad? ¿No? O contactos, digamos, en aguas fervidas, ¿no? ¿No? Entonces, yo tengo que usar un tipo 5, ¿verdad? Entonces, que también nos indica que para la durabilidad tengo que ver los cloruros, ¿ya? El pH y sales, ¿eh? Digamos, ¿no? Que van a afectar. Ya, muy bien. Ahora, vida útil. Seguimos con vida útil. Dice que se acostumbra en nuestro medio definir la vida útil del servicio de acuerdo con la importancia de la estructura.
¿Qué más? Que generalmente no se involucra las consideraciones de vida útil al diseñar. Por lo tanto, no hay suficiente motivación para estudiar el problema e introducir las especificaciones necesarias para lograr esta meta, la meta. Entonces, en nuestro medio, como decíamos, ¿no? Mm, Para que tenga una durabilidad, un concreto, entonces la relación agua-cemento tiene que ser menor. ¿Y qué sucede? Que si nuestra relación de agua-cemento va a ser menor, significa que vamos a adicionar más cemento, obviamente. Ahora, el tema de la durabilidad, ¿no? Ha sido dejado de lado por mucho tiempo, por los códigos constructivos. Incomprensión del problema. Aquí dos están esperando, ¿quiénes están esperando aquí? Uch, bueno, incomprensión del problema, ¿no? Se conoce mucho del diseño y muy poco de los materiales. Poco interés de dueños, ¿no? Diseñadores, constructores y entes del gobierno. Más estamos abocados a la resistencia, ¿no? Del concreto. Bueno, parte en manejabilidad, pero no en la durabilidad. Y aquí nos dicen, ¿no? Que hoy por hoy que la durabilidad se está empezando a mirar de otro modo y está cobrando importancia en nuestro medio. También gran avalancha de información, ¿no? Obviamente, ahora actualmente tenemos una información abismal, pues, ¿no? Como antes, ¿no? Era solo textos, ¿no? En bibliotecas que uno podía acceder, ¿no? Y aquí como nos indica que muchas estructuras de 30, 40 años están mostrando ahora el deterioro. Y también la rehabilitación son costosas, ¿no? En sí. ¿Y quiénes están valorando, por ejemplo, las empresas concesionarias, ¿no? Deberían, sí, porque al final se les haría más económico hacer el mantenimiento. Si uno, digamos, pensaría en durabilidad, entonces tomaría esas consideraciones, ¿no? Muy bien. Importancia económica y social del tema de la durabilidad. Y aquí vamos a mencionar también reglas de los 5 TIFOS. Costo relativo de asegurar cierta vida útil de una estructura de concreto reforzado. ¿Ya? O sea, cierta vida útil, ¿no? ¿Qué cosas debemos considerar? La vida útil comprende 4 fases. A, B, C y D. Hay un periodo de proyecto, obviamente, ¿no? En la construcción, ¿no? Luego, ¿cómo ve? Iniciación del ataque. Bueno, aquí en esta etapa A, bueno, hacemos el proyecto y luego hacemos la construcción en sí, pues, ¿no? Colocación del concreto, ¿no? Que tenga la resistencia y la manejabilidad, ¿no? Si el concreto va a ser poroso, va a iniciar, ¿no? El ataque de los sulfatos, ¿no? No sea, si es que, digamos, no se ha generado la propagación del daño, C, el deterioro ha iniciado, si es que ha iniciado, digamos. En B no ha iniciado todavía.
indicamos de que aquí tenemos una pequeña zapata, un pedestal, un pedestal. Y aquí va a ser esto va a ser el DF, ¿no? Muy bien. Entonces aquí va a estar con el suelo, va a tener pues cloruros, ¿no? O sulfatos en sí, sulfatos, ¿ya? Que pueden afectar directamente al concreto, ¿ya? Que pueden afectar al concreto. De este lado, de igual forma. Entonces, en la C, el deterioro ha iniciado, ¿no? Ha iniciado en la etapa C. Y en los años avanza la propagación del daño. Ha dañado, digamos, el recubrimiento, ¿no? Y aquí nosotros vamos a tener el refuerzo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a implicar eso también? Costos relativos de la vida útil. Entonces, periodo, dice, periodo de proyecto, digamos. Relacionemos ahí, costos relativos de la vida útil. Buena práctica. Si en yo considero, digamos, en la etapa de proyecto, un buen diseño de mezclas, una buena, digamos, una buena relación agua y cemento, entonces, y en la construcción también voy a realizar bien el curado, toda la etapa, y puedo invertir, digamos, un costo inicial de $1, dice. Ya. Ahora, para el mantenimiento preventivo, dice, voy a invertir $5 preventivo. Luego, en la etapa C, reparación y mantenimiento. Digamos que en ese periodo ya inició, pues, ¿no? El deterioro en sí, de la estructura como esto podríamos ver aquí. Y para eso, digamos, para tratar, voy a invertir $25, nos indica. ¿Ya? Ahora, digamos, avanzado, ¿no? La propagación del daño, y para esa rehabilitación voy a invertir un poco más de dinero. Entonces, y digamos, la estructura está totalmente dañada, entonces tengo que hacer la demolición, ¿no? Y eso va a ser, pues, más costoso. Entonces, también podemos indicar que el concreto aumenta su resistencia, ¿no? Aumenta su resistencia en sí, su resistencia, ¿no? En el tiempo. Vamos a poner tiempo, está abscisa X, y aquí sería la resistencia en sí, ¿no? L sub C, ya. Sea 210, 280, ¿no? Pero también podemos nosotros mencionar, ¿no? Podemos mencionar, no sé si en la clase anterior voy a cambiar de color.
he hablado. Este cuadro, digamos, en 3 días, ¿no? Entonces yo debo alcanzar, digamos, por ejemplo, una resistencia del 50%, ¿no? 50% de porcentaje de diseño. ¿Ya? A ver cómo pongo esto. Eso. Según las indicaciones. A ver. Aquí. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Aquí. Aquí. Edad del concreto. Ya. Edad del concreto. C, edad del concreto. Y aquí, porcentaje de la resistencia que debe llegar, ¿no? Según bibliografía, sí. F sub C va a ser el porcentaje del F sub C. ¿Ya? Entonces, edad, ¿no? En días. Aquí está en días, ¿no? Entonces, edad. Eh, digamos, en 3 días, el concreto debe alcanzar 50%, ¿ya? 50% de su resistencia, ¿no? De diseño. Ahora, en 7 días debe alcanzar el 70%, ¿ya? 70%, ¿ya? Y en 14 días debe alcanzar el 80%, ¿ya? El 80% de su resistencia. Ustedes pueden, digamos, poner un ejemplo, 210 o 280. 280, el 80%, ¿cuánto debe alcanzar en 14 días? ¿No? Y ya, fácil, ¿no? En 21 días debe alcanzar el 90%. Ya debe faltar un 10% más para llegar al 100%. Y a los 28 días debe llegar al diseño requerido, ¿no? 100%. 100%. ¿Ya? Ya, eso debe ser. Ya, muy bien. Voy a borrar. No, aquí nos indica, en vista que el concreto aumenta su resistencia con el tiempo, dice, ¿no? Obviamente, ¿no? Y también nos indica, ¿no? Que en el tiempo que hemos hablado, ¿no? Va a aumentar, ¿no? A 28 días va a llegar, digamos, una resistencia, digamos, mi diseño es 2 días, ¿ya? 28 días voy a poner. Voy a alcanzar mi resistencia de diseño, que era, digamos que era buscado una resistencia de 280. Pero a lo largo de la vida dice que va a aumentar, pues, va a aumentar este concreto, ¿ya? ¿En cuánto por ciento va a aumentar? Por lo menos va a alcanzar, dice, en un 20%, dice. Más, ¿ya? Eso es lo que nos indica. ¿Para qué más? El acero mantiene el nivel de resistencia original, obviamente. Eso sí no varía. Tenía una afluencia el acero de 4200, ¿no? De grado 60. 4000, 4200 kilogramos entre
centímetro cuadrado. Ya, muy bien. ¿Qué nos dice? La estructura de concreto reforzada debería ser eterna, como este caso. Por ejemplo, aquí vemos el pirámide, Egipto, debe ser eterno. Puede ser eterna, pero también dice que va a ser superdimensionada. Entonces, por el tema de que podemos hacer un concreto de superdimensionado, ¿no? Entonces, el costo también va a ser mayor. Entonces, ahora, mencionar que también, si yo estoy ejecutando en sí, digamos, una planta de tratamiento o un reservorio o planta PETAP, pues planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, voy a tener, digamos, altos grados de sulfatos, ¿no? O cloruros. Entonces, nos indica que debemos usar un concreto, un cemento adecuado, ¿no? Para ello. Entonces, podría ser de tipo 5, cemento tipo 5, o nos indica, ¿no? Que si no tenemos un tipo 5, podría ser un tipo 1, dice, pero tenemos que adicionar tipo 1 más uso blanco. Ya eso va a ser en el caso de plantas de tratamiento, uno que está pues afectado a cloruros, a sulfatos, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, aquí por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, la experiencia diaria nos demuestra, dice, lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos un concreto de agua de mar, aquí abajo vemos, ¿no? Aquí podemos ver agua, ¿no? Aquí podemos ver el agua, ¿no? Y pues agua de mar afectado. Altarrajeo, por ende, mira, aquí ya está afectando y aquí pues ya está expuesto el acero. Y aquí nos indica cada vez es más frecuente tener que enfrentarse con estructuras que se han deteriorado por diversas causas. Entonces, lo que nos quiere decir aquí, si hablamos de durabilidad, eh, en la historia o anteriormente se diseñaba por resistencia, pero no aplicaban la durabilidad. Entonces, para evitar o mejorar, digamos, el proceso en la vida útil del concreto, debemos usar
o aplicar la durabilidad. Aquí nos indica, ¿no? Muchas estructuras están agotando, dicen, ¿no? Su vida útil de servicio, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos factores que afectan la durabilidad. Factores que afectan. Por ejemplo, aquí tenemos un cálculo. Cálculo, ¿no? Sí. ¿Qué cosa vamos a calcular? Pues, ¿no? En el cálculo, digamos, vamos a tener un, un diseño, digamos, de la estructura, ¿no? Voy a predimensionar, ¿no? Voy a hacer en base a una esfuerzo de compresión, ¿no? Digamos que sea 210, digamos, ¿no? Sea o diferente, kilogramos por centímetro. Es un ejemplo nada más, indicando a una resistencia. En base a ello, pues realizo mis planos, ¿correcto? Luego, ¿qué cosa voy a hacer? ¿No? Una vez que he diseñado con esta resistencia, voy a hacer los planos, ¿no? La distribución de los aceros, ¿no? De acuerdo. Y si yo, digamos, coloco 280, va a variar mis planos, ¿no? Por ejemplo, en estructuras, ¿no? La distribución de acero quizás puede ser más largo, ¿no? Y aquí 210 va a ser más, digamos, menos resistencia, pero voy a usar más acero. A eso se refiere. Materiales. En este caso sería, pues, usar los materiales adecuados, ¿no? ¿No? Materiales adecuados. Un concreto adecuado, ¿no? También, digamos, en campo yo voy a colocar un refuerzo adecuado, ¿no? Eso. Ahora, ejecución. Ejecución sería, digamos, ejecución, ¿quiénes intervienen aquí? Mano de obra, ¿no? Mano de obra directamente. Ahí va a estar mano de obra, sistemas constructivos, ¿no? Si es encofrado metálico, si es un cofrado, digamos, con madera, ¿no? Y digamos en la ejecución sí, sí, pues, y el personal tiene la experiencia también en el caso, tanto el ingeniero o que también aquí podemos, el ingeniero podemos, ¿no? Digamos, la experiencia, ¿no? Digamos, que tenga el ingeniero que ha realizado pues esas obras, ¿no? ¿Quién más? Va a estar aquí el maestro de obra, ¿ya? Y debajo del maestro de obra tiene su personal también, los operarios. Operario, pues obviamente ya tiene un conocimiento, ¿no? De la materia que está realizando el encofrado o la colocación de concreto o la habilitación de acero. Y pues ahí tenemos también el personal oficial que tiene conocimiento, ¿no? No tanto como el operario, ¿no? Pero ya. Y al final sería pues el peón, ¿no? Los obreros, peón, ¿ya? Ahora, en el curado nos indica, aquí, curado, ejecución, ¿no? Bueno, antes de terminar la ejecución, aquí también, digamos, si yo también puedo, digamos, tener
tener, digamos, una experiencia de ejecución, que para tales columnas necesito, digamos, unos agregados adecuados. Si me traen otros adecuados, otros agregados, digamos, de mayor tamaño, digamos, yo necesito solo de media, ¿no? Pero al final me trae de 1 pulgada, un tamaño nominal, ¿no? Entonces voy a tener, pues, ¿no? En la etapa de colocación, la trabajabilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo mi maestro de obra que conoce y ya trabajo con el agregado adecuado, pues obviamente, ¿no? Va a estar, pues, atento a ello. Ya está. Ahora, en la etapa de curado, en la etapa de curado, en la etapa de curado, digamos, vamos a tener dos aspectos, ¿ya? Tipo de curado, digamos. Tipo de curado que voy a hacer, digamos. Digamos, para un pedestal o a una columna, ya, columna. O una losa. Yo tengo una losa aquí. No hacer lo mismo, curar la columna y la losa. Acá tengo la losa, digamos, no sé, un área de 10 por 20, digamos, ¿no? Entonces, tipo de curado y la duración del curado, ¿no? Aquí vamos a tener tipo y duración de curado. Y la duración del, duración, ¿sí? Está duro en mi mano. Bueno, por ejemplo, aquí eh, nos podemos decir aquí, para el curado, digamos, de la losa, voy a necesitar humedecer 14 días. 14 días. Y para la columna, voy a necesitar 7 días, ¿no? Porque también en la clase anterior hemos hablado de si usamos aditivos o adiciones necesitaba, ¿no? Tenía alto calor de hidratación y necesitaba, pues, ¿no? No solo el rociado, digamos, el agua, ¿no? Sino que uso de yutes, ¿no? O de protección, ¿no? Mantas de protección, ¿no? Entonces, para cumplir con la resistencia debemos aplicar eso. Entonces, a veces en obra, en el trabajo, no lo curamos en sí. Claro, sí lo curamos, ¿no? Se olvida, ¿no? Ya, entonces, para tener un adecuado o llegar a la resistencia establecida, tenemos que cumplir, ¿no? Tanto en campo y que como también nosotros debemos curar nuestras rodetas, ¿no? De proyecto de concreto 6 por 12 pulgadas, ¿no? Ya, entonces, en el laboratorio haremos por nuestra, o en laboratorio, en el ambiente, ¿no? Que vamos a curar, pues, ¿no? Que van a estar por inversión, ¿no? Nosotros adecuadamente tenemos que curar, es lo que nos indica, ¿no? Adecuadamente las poses de curado, ¿no? Puede ser por dos métodos, ¿no? Por inmersión o cámaras húmedas. Inversión que va a estar, pues, que vamos a llenarlo de agua, ¿no? ¿No? Entonces, otro aspecto también de que el agua
dije que tiene un pH de 7, ¿no? El agua en sí, pH 7. Pero que el concreto tiene un pH, concreto es, lo pondría aquí, ¿no? Y su pH del concreto va a estar entre el rango de 11, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos aquí? De que yo, digamos, voy a sumergir con el agua de agua potable, que está a 7 y yo 10. ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué va a pasar, no? De que voy a bajar su pH del concreto. Si yo tengo 7, el agua tiene 7, entonces el pH del concreto es 11, ¿no? Entonces va a bajar, ¿no? O va a lavar. Y para que no suceda eso, nos indica que nosotros debemos adicionar cal, ¿ya? Para el curado. Un cal de preferencia, nos dice cal, hep, voy a escribirlo aquí, heptahidratado, ¿no? Heptahidratado, hidratado, heptahidratado, sí, vamos a poner hidratado. No sé si, así, uy. Bueno, hidratado, no me sale la letra, ¿no? Ahí nos indica. ¿En qué porcentaje? Entre 3 a 5 gramos, ¿ya? 3 a 5 gramos por litro, ¿ya? Entonces, ahí nosotros calculamos, ¿no? Nuestro volumen de esta fuente, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuántos litros tengo? Y pues hago una relación de 300, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, ya hemos hablado de cálculo, hemos hablado de materiales, hemos hablado de ejecución, curado, ¿ya? Entonces, directamente el cálculo, ¿no? Afecta, ¿no? A la estructura interna del concreto. Igual los materiales, ¿no? Concreto, refuerzo, ejecución, igual, ¿no? Si hemos hecho un mal, digamos, un proceso de colocación inadecuada, nos va a afectar. Y tampoco hemos, digamos, no está adecuadamente curado, de igual forma, va a afectar internamente al concreto, ¿no? Entonces, si afecta a la estructura interna del concreto, obviamente va a afectar la qué cosa aquí, que nos indica aquí la resistencia, ¿no? Va a afectar la resistencia. Afectar la resistencia. Ya está. Exposición en servicio. Agresores del medio. Exposición en servicio, agresores del medio. Por ejemplo, aquí podría ser un clima cálido o clima frío, ¿no? ¿Qué cosa puede afectar aquí? Podría afectar, digamos, la fisuración, ¿no? En clima frío. De igual forma, en la resistencia también podría afectar, ¿no?
Ambos, ¿no? Es decir, ambos climas afectarían. Entonces, ¿qué decir, qué indicaba, ¿no? De que para ello podíamos adicionar, incorporarlos de aire, ¿no? Para climas fríos, y si es cálido, retardadores de fraguado, ¿no? De concreto, o retardantes en sí. A mecanismo de transporte también, como se indica, ¿no? El mecanismo de transporte, por ejemplo, ¿no? Los mixers, yo creo que es adecuado, o el tiempo de transporte también va a afectar, ¿no? En cómo afecta el comportamiento de la estructura. Deterioro del concreto, ¿no? Deterioro de acero, también va a afectar. Deterioro del concreto físico, va a afectar la resistencia, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos visto, ¿no? La estructura interna del concreto, seguridad. Químico y biológico, condición superficial, aspectos, ¿no? Condición superficial sería, pues, el tipo de suelo, ¿no? Si es, contienen sulfatos, cloruros, ¿no? Sulfatos, o a qué tipo de suelos estamos colocando, pues, en sí la estructura, ¿no? Deterioro del acero, obviamente, va a afectar la corrosión, la rigidez, funcionalidad de la estructura, ¿no? Ya. Estructura interna del, aquí, estructura interna del concreto. Bueno, aquí bueno, también menciona, bueno, aquí afecta, bueno, cálculo de estructuras, dimensiones, materiales, igual, concreto, refuerzo, ejecución, mano de obra, ¿no? Ya hemos mencionado eso, sistema constructivo, si es encofrados metálicos, ¿no? Convencionales, curado, tipo y duración del curado, que hemos mencionado. Si yo curo, digamos, la estructura columna 7 días y digamos una losa 14 días, ¿no? Lo más adecuado, ¿no? Pues va a afectarme también directamente. Ahora, ¿cómo, no? Digamos, red de poros, tamaño de distribución. Tamaño, por ejemplo, ¿de qué? De los agregados gruesos, ¿no? Si yo, digamos, en mi diseño de mezcla, yo realicé con media, tamaño máximo nominal, y, y al final en obra me traen de pulgada y media, ¿no? Va a afectar, pues, obviamente, ¿no? ¿No? Y si yo tengo el adecuado, digamos, agregado de media, digamos, me trae, ¿no? De acuerdo al diseño, ¿no? También, ¿no? O sea, va a ser adecuado, ¿no? La trabajabilidad, ¿no? Y distribución del concreto, que nos indica aquí la estructura de poros del concreto definirá la velocidad de ingreso, dice. Dice aquí, la estructura de poros del concreto definirá la velocidad de ingreso de las sustancias perjudiciales. Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir? Los poros. Si mi estructura es poroso, entonces el concreto va a ser afectado fácilmente, ¿no? Y va a afectar en la vida útil, obviamente, directamente. Entonces relacionaremos nosotros. Relación, agua-cemento. Entonces, si yo, digamos, voy a tener una relación baja
que hemos hablado en la sesión, las presentaciones anteriores, voy a tener una presentación menor, digamos, 0,38, 0,4. ¿Qué significa eso? De que voy a usar un poquito más de cemento, pero que va a ser menos poroso, ¿no? Va a ser menos poroso, entonces va a ser adecuado. Entonces, hay que ver esas ventajas. Un ratito, espérate, 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 espérate. Ingeniero, audio. Ya, audio, audio. Y ahora sí. Ya, entonces, decía que la relación agua-cemento va a ser importante aquí, ¿no? Para el, que el concreto no sea poroso, ¿no? Ahora, para también mejorar o al tipo de construcción que estoy enfrentándome, digamos, o al tipo de suelo, debo usar un tipo de cemento, ¿no? Sea tipo 5, ¿no? Lo más adecuado, digamos, para sulfatos. O también podría adicionar, digamos, un cemento tipo uno, nos indica tipo uno más la pusolana, ¿ya? ¿No? Entonces, pues, eso va a trabajar como el tipo 5, dice, ¿no? ¿Ya? Ya. Y ahora, mecanismos de transporte.
Mecanismo de transporte, podríamos indicar de que calor, ¿no? Calor, ¿dónde me ubico? Obviamente, si es en la costa, ¿no? La humedad también, ¿no? Las sustancias químicas, aquí también, estructura de poros, ¿no? Ya, pero aquí, por ejemplo, intercambio con el exterior. Microclima, agresores del medio. Comportamiento de la estructura. A ver, aquí nos indica conceptos modernos de la durabilidad. ¿Cuáles son los conceptos principales de la durabilidad? Por ejemplo, aspectos claves. Clasificar la agresividad del medio ambiente, ¿no? Que rodea. No hemos mencionado, ¿no? Directamente el suelo, ¿no? El agua, que se va, digamos, estar a contacto, nivel freático, van a ser agresores potenciales. Definir la vida útil, modelar la situación para la vida útil requerida. ¿Para cuántos años? Por ejemplo, la normativa E030, diseño sismo resistente, ¿no? Nos clasifica, ¿no? Por, o da una, digamos, una clasificación por tipo de estructuras, ¿no? Aquí justo, no sé si se, aquí está, ¿no? A ver, tipo de estructura, o esenciales, ¿no? Clasifica. A ver, por ejemplo, aquí, factor URLE, lo denomina. Ya. Este es la normativa E030, ¿no? Categoriza en sí las edificaciones, ¿no? Entre edificaciones esenciales, edificaciones importantes, edificaciones comunes, ¿no? Y edificaciones temporales. Obviamente, como su nombre lo indica, ¿no? Son temporales. ¿No? Entonces, yo tendría que dar importancia a las edificaciones esenciales. ¿Quiénes están, no? En primer plano, aquí por ejemplo A1 dice, establecimiento de salud públicas, privadas, Ministerio de Salud, son esenciales. ¿No? ¿Qué más? Puertos, aeropuertos, municipales, centros comunicacionales, dice, ¿no? Centrales comunicacionales, por ejemplo, pues será pues las antenas, ¿no? Estaciones de bombeo, aquí estaciones de generación, transformadores de electricidad, ¿no? Reservorios, por ejemplo, aquí, plantas de tratamiento, ¿no? Y, por ejemplo, las universidades, cuyo colapso puede, digamos aquí, materiales de almacén en archivos, información esencial. Y así, ¿no? Y así podríamos nosotros clasificar, ¿no? Definir la vida, modelar la situación para la vida útil, ¿no? Requerida. Entonces, ¿cuál es, digamos, ¿no? Para mi caso, ¿qué es lo que estoy diseñando? Si una edificación convencional, digamos, que ustedes, o de alguno de ustedes puede estar realizando actualmente, ¿no? Edificaciones comunes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Vivienda, ¿no? Oficinas, hoteles, ¿no? Restaurantes, depósitos, instalaciones. ¿No? Que aquí también, ¿no? La normativa da un factor U. Las esenciales va a tener un factor 1.5, ¿no? Yo sé que no va, digamos, el curso de laboratorio, pero hay que, digamos, ¿no? Conocer, ¿no? Tener ese conocimiento, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esenciales, importantes, indicaciones comunes, ¿no? Importantes, vamos a indicar teatro, que va a tener un factor 1.3. Y los comunes que hemos indicado, que es hoteles, oficinas, viviendas, factor 1. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ese lado, vamos a dar la importancia, digamos, de la estructura. ¿Ya? En este aspecto. Hacer uso de los modelos de deterioro existentes. Hacer uso de los modelos de deterioro existentes. ¿No?
A ver, a ver. Ya, a ver, aquí existen pruebas mundiales de efectividad. O sea, hay bastante información sobre este tema, ¿no? O sea, actualmente, de durabilidad. Entonces, ahora vamos a hablar de reglas, ¿no? De clasificar la agresividad. Primera regla, clasificar la agresividad, ¿no? En la figura, por ejemplo, vemos aquí, ¿no? Una zapata y una columna, ¿no? Si aquí vemos que está el nivel del agua, esto pues es un reservorio, ¿no? ¿No? Una estructura esencial, ¿no? Y, y aquí vemos una edificación, ¿no? Que está en contacto al humo, ¿no? Al humo. Bueno, y aquí vemos un puente, ¿no? Bueno, aquí uno, ¿qué nos indica? Agresividad débil, ¿no? Riesgo de deterioro de la estructura, insignificante, ¿no? Ya nos indica. Entonces, en el tipo 2 va a presentar agresividad media, riesgo de deterioro de la estructura pequeña. A clase de agresividad 3 fuerte, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en la figura, ¿no? Obviamente todos los días va a estar contacto pues al agua, ¿no? ¿No? Al agua, ¿no? Un pH 7 y el concreto un pH más o menos 11. ¿Eh? Entonces aquí, ¿qué se va a presentar? Una carbonatación. Entonces aquí hay una variación pues, de pH, ¿sí? Entre, que es el agua que está a 7 y en concreto está en 11.
Entonces, también, eh, ahora digamos, un ensayo de carbonatación, ¿cómo se debe realizar, digamos, no? Ya, digamos que nosotros aquí tenemos, vamos a sacar un pedacito aquí, ya, y vamos a hacer, digamos, una muestra, ¿ya? Vamos a sacar una muestra, ¿sí? Aquí, ya, voy a dibujar, acá está mi terrajeo, ya, esto va a ser mi terrajeo, ¿ya? De 1,5, ¿no? Centímetros, o 2 centímetros, ¿no? Ya, mi terrajeo. Te voy a poner ahí, ¿no? Ahora, aquí va a estar el acerito. Ahí va a estar mi acero de refuerzo. Entonces, yo, por ejemplo, he sacado una muestra, ¿ya? Una muestra, ¿ya? Llega hasta el acero. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí he extraído, entonces aquí voy a aplicar lo dice él, insumo, será el insumo, una prueba de, vamos a hacer una prueba de, hacer una prueba, digamos una prueba. En campo podemos hacerlo eso, ¿no? Directamente. Pues, una prueba de carbonatación. ¿Eh? ¿Dónde está carbonatación? Ya, carbonatación. ¿Eh? Carbonatación. ¿Ya? Ahora, ¿con qué insumo lo voy a hacer eso? Con, se va a llamar la fenolftaleína. ¿Ya? Ahorita no, la voy a escribir. ¿Eh? Fenolftaleína. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Aquí va a estar los agregados, aquí van a estar los agregados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer, no? Como está extraído, digamos, voy a rociar, ¿no? El producto. Aquí lo voy a rociar, todo, todo. Digamos, voy a rociar todo ¿ya? Esa abertura que he abierto, entonces voy a rociar. Entonces, este fenolftaleína va a reaccionar, ¿ya? Ya, ahora, ¿qué nos dice, no? Lo que está carbonatado no va a reaccionar, ¿ya? No va a cambiar de color. ¿Ya? Digamos, yo he puesto una capa, todo, digamos, ¿no? Le he aplicado, ¿ya? Entonces, y tiene que reaccionar, tiene que cambiar de color, se indica, ¿ya? Y va a cambiar a un color, a ver, vamos a cambiar, ya este color, ya así. Y aquí me cambió, digamos, ¿ya? Hasta así, digamos, ha reaccionado toda la estructura, digamos, todo lo que ha cambiado, ha reaccionado. Pero esta parte, digamos, que está expuesto ya, digamos, al exterior, que este es el terrajeo ya. Entonces, dice que esta parte, ya vamos a decir, y esta parte, ya, vamos a denominarla. La zona rojita que ha cambiado, ¿no? De color, algo como un rojo, no está carbonatado, ¿ya?
no está. Pero este color, digamos, que no ha cambiado, eso va a indicar que ya está carbonatado. Es decir, que prácticamente esa parte, digamos, desde el región hasta esta superficie, una profundidad, digamos, que podría ser, digamos, si tiene un recubrimiento de 4, que podría ser 2 centímetros, que está carbonatado, ¿no? ¿No? Y ya está afecto a los sulfatos, ¿no? Y que también ya abre puertas, pues, ¿no? Los agentes. Pues esto, por ejemplo, está, pues, ¿no? Mantiene sus propiedades el concreto, pero aquí no, ya está carbonatado. No carbonata el rojito, ¿ya? Ya, a ver, van a investigar a ver, qué es la prueba de carbonatación y ese producto, a ver aquí, ¿ya? Producto que es fenolftaleína, ¿ya? Van a chequearlo, ya, digamos, he extraído una muestrita, ya, muy bien, ya, voy a borrar, ¿no? Entonces, ahorita prácticamente este punto no estaría afecto, pues, ¿no? ¿No? Entonces yo puedo clasificar de esa forma, ¿no? Si yo tengo, digamos, agresividad media, ¿no? Riesgo de riesgo pequeño, dicen. Si es fuerte, estaría muy fuerte, ya estaría afectando más del acero, ¿no? Entonces, ahí, salvo sería así, darle un ejemplo. Ya. Ahora, dos. Regla número dos. Definir el peligro potencial, dice. Definir, dice, ¿no? Ataque típico al acero. A la típico va a ser, aquí vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Los cloruros, ¿no? Va a afectar cloruros. Cloruro, cloruro, cloruros, ¿no? Cloruros. Sí. Ahora, ataque típico al concreto. Sulfatos. Sulfatos también va a ser los sales. Y también va a afectar, hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, había una variación del pH, ¿sí? Igual, si pH 7 y el otro es 11, pues igual forma va a afectar, pues, ¿no? A la carbonatación. En el otro aspecto, ataque mecánico, ¿no? Mecánico, ¿no? O sea, puede ser la abrasión, ¿no? El desgaste, ¿no? Intemperismo, abrasión de aquí, ¿no? Abrasión, intemperismo. En este caso, intemperismo. Temperismo y las cargas que también, mecánico, pues, ¿no? Por ejemplo, en un puente, ¿no? El impacto, ¿no? De ingreso y salida, ¿no? De los camiones, ¿no? Y que va a haber abrasión también ahí en la superficie, ¿no? Que obviamente lo pone, pues, una capa de asfalto, ¿no? Intemperismo, cargas, ¿no? Bueno, aquí me equivoqué, debió ser cargas, cargas, ya está. Problemas de permeabilidad, ¿no? ¿Quiénes van a tener problemas de permeabilidad? Hemos visto ahí en la figura anterior, ¿no?
reservorios, pozos, ¿ya? Pozos, ¿no? Pozos, piscinas, canales también. Entonces, si un concreto es impermeable, no voy a tener pues, ese problemas, ¿no? Temperatura del servicio, ¿no? Temperatura del servicio, ¿cómo? ¿Cómo digamos temperatura del servicio? Eso tendría que ser, definir, digamos, por ejemplo, yo dónde estoy ubicado, ¿no? Si, ¿no? Digamos, si estoy en Puno, en Arequipa, o digamos en Chala o en Ica, ¿no? O al tipo, ubicación y al tipo de servicio también, ¿no? Digamos aquí en Cemento Sur, ¿no? Tipo de estructura ahí, por ejemplo, hornos. Los hornos, digamos, ¿no? Demoliendo o digamos, fabricación de acero, ¿no? Digamos, esas estructuras, ¿no? Tiene que tener una apropiada protección, pues, ¿no? Ya está. Ahora sí nos ha quedado pequeño. Ya está. Corrosión del refuerzo. La corrosión es el problema más frecuente y más grave al que se enfrenta el refuerzo. Y tal vez la causa más importante del deterioro de las estructuras del concreto reforzado, ¿no? ¿Y qué más nos indica aquí? Resistencia prácticamente definida al salir de la fábrica, ¿no? Características mecánicas estables en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El acero va a estar con una afluencia de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Muy buena adherencia al concreto. Garantiza transmisión de esfuerzos. Eh, Como ven, ya, ya. Despasivación del refuerzo, dice, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que les hablé hace un momento, ¿no? Eh, Esa prueba de carbonatación, ¿no? Aquí en la figura vemos, por ejemplo, aquí hay una reacción, ¿correcto? Y aquí, por ejemplo, ya no reacciona, es decir, que no reacciona porque ya está carbonatado, y esto no todavía, ¿no? Por eso que ha reaccionado, ¿ya? ¿Qué nos indica aquí? pH menores a 10 se va a hacer la carbonatación. Entonces, es decir, que el color blanquito está afecto y está abierto, digamos, a otros agentes ya más. Y esta parte no, todavía no, ¿no? Entonces, ¿qué más? Si va a estar, por ejemplo, aquí está afectando la carbonatación y va a afectar a la corrosión generalizada, ¿no? Obviamente. Y si, digamos, mi pH es mayor a 10, en este caso, ¿no? Cloruros, ¿no? El cloruro es corrosión por picado, en presencia de agua y oxígeno.
Ya. Clasificación del ambiente por durabilidad de refuerzo. Agresividad 1, macroclima. A ver, voy a conectar. Un momentito, voy a conectar este. Sé que ya, ya estamos a las 6, pero un momentito, las 5, ¿ah? 5 minutos, ¿no? Ya, ya. Por ejemplo, ¿no? Clase de agresividad, tipo 1, dice, macroclima, atmósfera rural, dice. Obviamente, como dice su nombre, ¿no? Microclima, dice, humedad relativa, menor a 60%, exteriores secos, ¿no? Gas carbónico en el ambiente, dice, ¿no? Menores a 0,3, fluoruros, menores a 200 miligramos por litro, ¿no? Atmósfera urbana, humedad relativa de 60 a 95, ¿no? Humedad relativamente 100%, elementos sumergidos. Aquí nos da unos porcentajes, menor a 0,3, menor a 500 miligramos por litro. Atmósfera marina, ¿no? Como hemos visto en la figura anterior, o industrial, ¿no? Humedad relativa de 65 a 98. Mayores a 0,3, mayores a 500, ¿no? Polos industriales, zonas húmedas industriales, ¿no? Van a estar en este rango de mayores a 0,3%, mayores a 500, ¿no? Ya está. A ver, ya está. Expansión. Clasificación del concreto frente al riesgo de deterioro por corrosión, ¿no? Clase de concreto, durable. Mira, clase de concreto, ¿no? Clase durable, resistente, normal y atacable. Entonces, atacable, vamos a mencionar nosotros que va a ser poroso, normal, medianamente, ¿no? Resistente en algo, ¿no? Bueno, en algo. Y durable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Niveles de resistencia, ¿no? Niveles de resistencia del concreto, ¿no? 50 megapascales. Entonces, para hacer la conversión en kilos por centímetro cuadrado, yo le aumento un cerito, ¿ya? 500 kilos entre centímetro cuadrado. Máxima relación a cemento, mira, ya me indica, mira, menores a 0,38. ¿Ya? ¿Ya? O sea, va a tener una relación menores a 0,38, un concreto durable, ¿no? Entonces, deterioro por carbonatación, porcentaje de adiciones. Entonces, para esto, puedo yo adicionar menores a 10% de pesolano, o microsilica, dice, ¿no? Microsilica, o escoria. Deterioro por ataque de cloruros, porcentaje de adición. Cloruros, mayores a 20% de pusolanas o microsilica, ¿no? 65 de escoria de alto horno. Podría adicionar, ¿no? Ese porcentaje. Ahora, resistentes. ¿Cuáles son los concretos resistentes? ¿Entre qué margen? Por ejemplo, aquí me da un margen, ¿no? Ya, un margen, ¿ya? De 35 a 45, es decir, de 350 a 450 kilos por centímetro cuadrado.
Contenido de cemento anhidro menores a 5%, 10% de puzolanas, podría adicionar menores a 35 de escoria de alto horno en porcentaje de adiciones para cloruros puzolanas, ¿no? 10% de puzolanas o micro. A ver, sí. Y ahorita ya terminé. Ya, 10% de puzolanas, ¿no? Y 35% de escoria de alto horno, ¿no? Normal. Un concreto normal. ¿Cuál es el concreto normal? Ya, 25 a 35. Es decir, de 250 a 300 kilos, rango, kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? De driego por expansión, menores a 8%, cualquiera, dice, ¿no? Podríamos adicionar, ¿no? No hay necesidad de que se adicionen solanas, microsílicas o cualquiera, dice. Atacables. ¿Cuál van a ser esos concretos que van a ser atacables? Por ejemplo, 10 y 20 megapascales. En kilos por centímetro cuadrado, estaríamos hablando de 100 kilos por centímetro cuadrado a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, estos obviamente no van a ser estructurales. En sí, 210 es lo normal que se utiliza, ¿no? Pero esto es un concreto que va a ser atacable. Origen de la porosidad en el concreto, ¿no? Puede ser por recubrimiento. Por ejemplo, aquí un espacio vacío, recubrimiento nos indica, ¿no? Falta de recubrimiento. Por ejemplo, aquí consistencia y colocación de compactación. No es consistente aquí. Quedó así, ¿no? Que esto podría repararse en el tiempo, ¿no? Adecuado. Lo dejaron así. Calidad del concreto, ¿no? Que podría usar un concreto autocompactante, ¿no? Para no ocurra esto. O usar un aditivo superplastificante. Puede también tenga facilidad para la trabajabilidad, ¿no? Y ocurra, por ejemplo, que hay un espacio vacío, ¿no? Relación agua-cemento versus porosidad. Porosidad, esa permeabilidad. Porosidad, esa permeabilidad. Entonces, si yo tengo mayor porosidad, ¿qué va a pasar? Mayor exudación. ¿Qué cosa es exudación? Ustedes cuando colocan el concreto y hacen el acabado, y de pronto aparece, ¿no? Una película de agua, ¿no? En la parte superior, ¿ya? Porosidad mayor, el concreto se va a generar la retracción. Es decir, a ver, mayor relación de agua-cemento, ¿no? Digamos, yo tengo 0,7 más exudación, así va a ser esto. Mayor relación agua-cemento, aquí por ejemplo, indica. Mayor relación agua-cemento, retracción. También va a ser mayor porosidad, mayor permeabilidad, ¿ya? Y ahora, digamos, yo uso relación agua-cemento mayor, y al contrario, ¿qué voy a tener? Una menor resistencia del concreto, dice. Y por ende, dice aquí, si yo uso una relación agua-cemento mayor aquí, por ejemplo, ¿qué cosa voy a tener? Una menor durabilidad en el tiempo, ¿ya? Bien, estudiantes, yo creo que nos hemos pasado, vamos a, hasta aquí voy a dejarles y vamos a continuar en la siguiente sesión. Más bien,
Voy a tomar la captura. También la captura de salida pues, de ustedes para tener, ya, aquí vamos. Muy bien. Ya, jóvenes. Nos vemos mañana en la sesión que nos toca. Ya, jóvenes. Ya no se olviden de su trabajo, subir, ya está en el Classroom. Hemos quedado en la primera parte, ¿no? La segunda y la siguiente. Ya, muy bien.